del cambio climático. Sobre eso y más hablaremos con Valdemar Andrade, ingeniero y especialista en hidrometeorología, pero también con Ariana Agreda, quien es corresponsal de Unión Radio en Sucre, para actualizar la información sobre el impacto de lo que fue el tránsito de Beryl por el Mar Caribe venezolano y específicamente pues lo que fueron las consecuencias para el estado Sucre. El huracán Beryl, comenta El Nacional, entre otros medios, pues, reseña que escaló este martes 2 de julio a la categoría 5. Se encuentra cruzando por el Mar Caribe venezolano, bueno, como se sabe, y mantiene en alerta a países como República Dominicana y Jamaica. Aquí me detengo entonces ya para dar la bienvenida a ambos. ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por dedicarnos estos minutos. Voy a empezar con la información que maneja el ingeniero y especialista en hidrometeorología Valdemar Andrade sobre esta temporada en particular de huracanes y este huracán Beryl. Buenas tardes, gracias por dedicarnos entonces estos minutos. ¿Me escucha, señor Valdemar? Sí, lo escucho, Gaby. Gracias por estar entonces con nosotros para darnos información que siempre se agradece, para además también actuar de la mejor manera, responder de la mejor manera, si es que se puede, ¿no? Dentro de estas circunstancias de fenómenos naturales, qué medidas de prevención se pueden tomar, pero en particular el impacto de Beryl en Venezuela y su recorrido por el Mar Caribe. ¿Qué información maneja? Bueno, la información que tengo es que en Venezuela la zona de mayor impacto fue en Sucre y en Nueva Esparta. Uh-huh. En Sucre, básicamente en Cumanacoa, con lluvias cercanas a los 100 milímetros, que equivalen a 100 litros por metro cuadrado, una lluvia muy alta. Ya Cumanacoa en el 2015 había sufrido una inundación por ese estilo, ¿no? Uh-huh. En el resto del país prácticamente fueron lluvias de débiles a moderadas, sin mucha intensidad, pero intermitente, ¿no? Y bueno, eso lo que hace es que origina que haya bastante infiltración en el suelo y que el suelo se puede humedecer y si, bueno, de seguir lloviendo, ya no por el Brexit, sino por las siguientes tormentas tropicales, podría haber alguna contingencia de deslave o movimiento del suelo, pero en zonas muy particulares, con pendientes altas o Mm. con riesgos geológicos asociados. Sí, de hecho, bueno, esta temporada, como decía ahorita, está sorprendiendo a especialistas, ¿no? Porque comenzó temprano, por ejemplo, y esta formación del huracán Beryl hasta categoría 5 en un periodo del año que no corresponde, ¿cierto? Sí, esta tormenta fue muy peculiar porque normalmente huracanes de categoría 5 se forman en el mes de agosto, no en julio. Uh-huh. Y también el 98% de las veces estos huracanes de categoría 5 se forman en la cuenca del Mar Caribe, no en el Atlántico, como fue el caso de este huracán, ¿no? Uh-huh. ¿Y el origen cuál fue? Para entender mejor, ¿no? Desde el punto de vista técnico y usted como Aló. especialista. ¿Me escucha? ¿Aló? Señor Valdemar. Mientras lo ubicamos entonces, retomamos la comunicación con el ingeniero y especialista en hidrometeorología. Tenemos ya a Ariana Agreda, corresponsal de Unión Radio en el estado Sucre, justamente para actualizar información y ver cómo podemos atender, cómo podemos ayudar a esa emergencia. Ariana. Gladys, justo en saludarte. Gracias por estar con nosotros, Ariana. Cuéntanos hoy, bueno, cómo amanece, ¿no? El estado y las zonas afectadas. Justamente acabamos de lograr el acceso a la población de Cumanacoa. El día de ayer pues no lo logramos por los altos niveles de agua y justamente estamos visibilizando en carne propia las afectaciones pues que está viviendo este municipio tras el paso de, bueno, las fuertes precipitaciones. Para el día de hoy se espera la llegada de la onda tropical número 17. Ahorita las condiciones climatológicas pues nos indican que pudiera pues llover durante las próximas horas. Al inicio de, bueno, a la llegada nos encontramos al gobernador del estado Sucre, Gilberto Pinto, que aseguraba que asciende a 5 el número de las personas desaparecidas, que se reservan las identidades justamente para evitar pues las alteraciones dentro de esta tragedia que vive la población de Cumanacoa. 145 establecimientos comerciales con pérdidas absolutas, que bueno, está esperando el ministro de Economía justamente para ver cómo se ayuda a estas familias. Aseguraba también que las afectaciones no solamente están en casas y en comercios, sino también en los pobladores o ganaderos que perdieron incluso hasta sus medios de transporte como sus burros, sus vacas y toda la cosecha que, bueno, Wow. a lo que se dedican justamente. Aseguraba que, bueno, hay 8.000 viviendas afectadas tras estas inundaciones, pero 400 de ellas, específicamente en la fragua y en las trincheras, tienen pérdidas totales.
Aseguraba que para estas dos zonas no se ha restablecido el servicio eléctrico debido a que, bueno, la corriente del río también se llevó lo que son los postes y las guayas eléctricas. No han tenido comunicación con estas dos zonas ni aéreas porque resulta que no hay condiciones para sobrevolar sobre la zona. Sin embargo, están buscando cómo llevarles comida. Ahorita hay varias organizaciones acá, incluso desplegados pues todos los operativos del gobierno repartiendo insumos de primera necesidad en la entrada justamente de la población, pero yo que ya logré el acceso completo, pues estoy viendo las personas todavía siguen sacando los escombros, hay muchísimas pérdidas, los negocios, pues acabo de pasar justamente ahorita por un negocio que era como de pantalones de damas y todos los tenían encima, encaramados todos unos encima de otros, se ven las pérdidas. Ahorita justamente a mi frente tengo, bueno, colchones, casas perdidas, gente todavía sacando escombros. Wow. De lo que ha sido pues las pérdidas. No se ha restituido el servicio de agua porque la corriente se llevó la tubería principal, ocasionó daños a la tubería principal que surte pues este líquido hacia la población de Cumanacó, así que entre lo crítico que están pues no pueden limpiar sus hogares por la falta justamente de agua porque la poca que está llegando pues la toman para uso personal. Sin embargo, bueno, nosotros seguiremos aquí pues desplegados para justamente monitorear, esperando otras autoridades del Estado que se movilicen y cómo van llegando las ayudas. También tomar testimonio justamente de estas personas que siguen afectadas tras estas inundaciones. Gladys. Sí, de hecho, bajó el nivel del agua con estas inundaciones del río Manzanares. ¿Qué reporte se tiene? Sí, bajaron los índices del agua, incluso ahorita cuando veníamos en la carretera nacional, la distancia entre Cumaná y Cumanacoa son 45 minutos aproximadamente en condiciones normales. Hoy sí nos tomamos aproximadamente como una hora porque hay una caravana completa de carros movilizando, hay cisternas, hay camiones de gobierno, hay vehículos particulares que vinieron a traer insumos y nos pudimos dar cuenta de que los niveles han bajado. Incluso grabé un video en esa, me estacioné y grabé un video de que ayer no veíamos la otra parte de lo que es la separación del río, incluso no se veía el puente y ya hoy se ve el puente, están pasando el puente justamente en el sector Munegro, la carretera Cumaná-Cumanacoa y bueno, vemos pues, lo que es que sí ha bajado los índices de agua. Ahorita estoy viendo justamente, me parte el alma porque soy mamá de una niña que justamente debe tener esta edad y viene bañada en charco, bañada del todo todavía, porque es que no pueden utilizar la poca agua que tiene para bañarse y para socorrer sus necesidades, las están utilizando para mantenerse a salvo, incluso para ver cómo y la hierven para bebérsela mientras llegan pues otras ayudas, pero es impresionante. La niña que tengo al frente debe tener aproximadamente unos 5 añitos, que es lo que tiene mi hijo mayor, y verlas en esas condiciones, pues lamentablemente pues le toca a uno el corazón, por mucho que uno viene con esa fibra periodista, pero es inevitable que no le toque a uno el corazón. Por supuesto, Ariana, por supuesto, y de hecho la pregunta que me hago es, bueno, ¿cómo se está desarrollando el operativo para evacuar a esas personas o para ver cómo se atienden? Porque en esas condiciones no pueden estar ahí. Bueno, la mayoría ha permanecido en sus hogares, incluso muchas de ellas desde que llegué al municipio me indican que prefieren quedarse en sus hogares a irse a refugios, aun cuando yo les cuestionaba si pudiera desarrollarse un desenlace, ni que Dios lo permita, pero aseguraba que aquí, en medio de todas las críticas situación, pues se encuentran mejor que en un refugio. Todos continúan limpiando sus hogares y también para resguardar lo poco que les queda. Las familias de la Fragua y las Trincheras sí fueron todas movilizadas hacia un sitio para damnificados porque ahí no hay ni una casa, no quedó el pueblo, esos dos poblados están bajo el agua, eso sí no ha bajado ahí los niveles de agua y hay pérdida absoluta de 400 viviendas entre estas dos zonas, la Fragua y las Trincheras. Ojalá pueda tener acceso hasta esas zonas porque esas sí son en la salida hacia el estado Monagas, esas son más lejanas y si bueno, por aquí el carro no puede pasar en una zona normal por lo lodoso que está, pues no quiero imaginarme cómo está en aquella zona, sin embargo, yo trataré de hacer la cobertura hasta lo más lejano que pueda llegar para llevarnos a ustedes información en vivo desde esta región oriental. Y te agradezco mucho el contacto en este momento, que nos ubiques, se nos pongas en mejor contexto de lo que está pasando específicamente en Sucre, a propósito del paso del huracán Beri, esas consecuencias además de inundaciones, desbordamiento de ríos y pérdidas importantes, además incluso falta el reporte oficial, pero pues, también afectaciones, digamos, a lo más lamentable que se puede tener en una situación de esta, la pérdida de vidas, que también está pasando con algunas islas en el Caribe. Y de hecho ya están alerta o atentos al paso del huracán, como comentaba, República Dominicana y Jamaica. Pero lo que sí siempre impresiona este tipo de situaciones es la fuerza
la fuerza, ¿no?, de estos fenómenos, lo vulnerables que podemos ser definitivamente, por muy preparado que pueda estar un país, a estos fenómenos naturales, y en este caso una temporada de huracanes que además se adelantó con categoría 5, Beryl, en un momento que no corresponde ni siquiera del año, pero que evidencia el cambio climático. Y ahí vuelvo con Valdemar Andrade, ingeniero y especialista en hidrometeorología. No es poco el tiempo que me queda, pero justamente esto pues alarma, señor Valdemar, e indica que como poblaciones estamos cada día mucho más vulnerables a este tipo de fenómenos y otros, ¿no?, producto de ese, maltrato al medio ambiente. Sí, bueno, Cumaнаcoa está prácticamente al pie de una zona montañosa y con lluvias mayores de 30 milímetros ya comienza a haber problemas. En este caso, con la información satelital que hemos visto, la lluvia fue de 100 milímetros, que equivale a 100 litros por metro cuadrado. Fue una lluvia muy importante y aparentemente originó ese deslave que afectó a esa población. Uh-huh. Sí, como ha pasado en otras zonas del país, ¿no? El problema de los deslaves, exacto. Ya de eso tenemos varias historias lamentables y con pérdidas de vida, grandes pérdidas en general para las zonas que lo padecen, que lo sufren. Pero en definitiva, volviendo al tema de los huracanes también, ¿qué prevén ustedes si así arrancamos la temporada con Beryl en categoría 5 y pasando por un lugar Sí, que ni bueno, correspondía? el pronóstico de tormentas tropicales y huracanes este año va a ser el doble por el Mm. calentamiento del océano Atlántico, de lo normal, ¿no? Y es por eso, y también, como dije, ese huracán se originó en una fecha indebida y en una zona tampoco que era lo normal, que normalmente se forman en la cuenca del Mar Caribe y no en el Atlántico como fue este caso, ¿no? Ujú. Así es, incluso con sus efectos en Venezuela. Para colaboración, aquellos que estén escuchando, que quieran asistir, colaborar a la población de Sucre, comuníquense directamente con Cáritas Sucre, que está, como decía al inicio en el recuento, trabajando de manera constante, continua, justamente para poder apoyar con enseres, con todo lo que se requiera en este momento de emergencia. Gracias por haber estado ambos en este panel, hablando de la temporada de huracanes y su impacto ya, y las medidas de prevención. Bueno, nos quedamos cortos con Valdemar Andrade, ingeniero y especialista en hidrometeorología, y con Ariana Agreda, corresponsal de Unión Radio en Sucre. 1:35, en unos minutos regresaremos.